Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema clave en contabilidad, las contingencias. Usaremos el material que tenemos, claro. La idea es ver cómo las empresas identifican y, sobre todo, cómo comunican esas posibles ganancias o pérdidas futuras, cuyo resultado final todavía es incierto, ¿no? Y nos vamos a guiar por la sección 21 de la NIF para las pymes. Bueno, a ver, empecemos. Exacta. Una contingencia, pues, es eso. Una condición que ya existe, pero su desenlace, que puede ser una ganancia o una pérdida, depende de que pasen o no ciertas cosas en el futuro. Y entender cómo se revela esto en las notas a los estados financieros, es fundamental para cualquier análisis serio. Arranquemos con un caso que seguro es frecuente, un litigio. Una compañía tiene una demanda encima. Los abogados dicen, mira, es posible perder, sí, pero no creemos que sea probable. Y además, no pueden estimar una cifra fiable. ¿Cómo se maneja eso? Claro, en ese escenario no se cumplen los criterios para reconocer una provisión. O sea, una provisión es un pasivo que sabes que existe, pero tienes dudas sobre cuánto o cuándo pagar. Aquí, o la salida de dinero no es probable o no la puedes medir bien. Entonces se clasifica como pasivo contingente. O sea, no va al balance general como una deuda normal. No. Pero ojo, la norma sí exige revelarlo. Y con detalle, ¿eh? En las notas hay que explicar de qué va la demanda, dar una estimación del posible impacto financiero, si es que se puede, claro, indicar las incertidumbres, si hay dudas sobre el monto o la fecha, y también si hay posibilidad de que te reembolsen algo. Hay que ser transparente. Entendido. Pero, a ver, las cosas cambian. Pensemos en las garantías de productos. Una empresa vende cosas con garantía. Normalmente los costos son bajos, manejables. Pero ¿qué pasa si justo antes de cerrar los libros detectan un defecto feo en un lote que ya está en la calle? Eso podría disparar las reclamaciones. Ese es un punto crucial. La posible transición es muy interesante. Inicialmente, si al cierre del periodo no puedes estimar bien cuánto va a costar o si es realmente probable que tengas que pagar, pues se trata como un pasivo contingente. Solo lo informas en notas. Vale. Pero aquí viene lo bueno. Si antes de que se autorice la publicación de los estados financieros, la investigación o lo que sea concluye que sí, que es probable que haya desembolsos importantes, y además, importante, puedes estimar fiablemente ese costo, ahí la situación cambia totalmente. Deja de ser contingencia. Exacto. Deja de ser una mera contingencia que solo revelas y se convierte en una provisión. Y esto significa que ahora sí, ahora debe reconocerse como un pasivo en el estado de situación financiera. Ahí ves cómo la información nueva puede darle la vuelta al tratamiento contable. Ah, claro. Eso aclara mucho la diferencia y cómo evoluciona. Ahora, demos la vuelta. Miremos los activos. Imagina que una empresa sufre un siniestro, no sé, un incendio, y le reclama al seguro. El trámite está en proceso, los asesores legales creen que es probable cobrar la indemnización, pero todavía no existe eso que llaman certeza virtual. No está el cheque en la mano, digamos. ¿Correcto? Eso genera un activo contingente. Y aquí las normas son, deliberadamente más conservadoras. Se busca evitar reconocer ingresos que quizás al final nunca se materialicen. Prudencia ante todo. Entiendo. Por eso, un activo contingente, como tal, no se registra en los estados financieros, no suma al activo. Ahora, si la entrada de beneficios económicos se considera probable, ahí sí, debes revelarlo en las notas, explicar de qué se trata y, si puedes, dar una estimación del efecto financiero. ¿Y cuándo sí se reconocería como activo en el balance? Única y exclusivamente cuando su realización sea prácticamente segura, cuando ya no haya una incertidumbre real sobre el cobro. Ese es el umbral de certeza virtual. Fíjate que es un listón bastante más alto que la simple probabilidad que se pide para reconocer una provisión por un pasivo. Hay una simetría clara. Tiene sentido, esa simetría, sí. Entonces, conectando todo esto con la práctica, ¿por qué debería importarle esto a alguien que lee esos estados financieros? Pienso en un inversor, un banco. Es que es fundamental. Totalmente. Un analista de crédito, por ejemplo, no solo mira los números grandes del balance. Para nada. Se va con lupa a revisar las notas, especialmente las que hablan de contingencias. ¿Para qué? Pues para identificar riesgos escondidos, ¿no?
como esas demandas de las que hablamos o garantías que se pueden complicar, cosas que podrían afectar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas en el futuro. Claro, te puede cambiar la foto completa de la salud financiera de la empresa. Exacto. Omitir esta información o no revelarla adecuadamente puede dar una imagen totalmente distorsionada de la solidez real y los riesgos que enfrenta la compañía. Imagina un inversor que solo ve el balance y no lee las notas sobre un litigio gordo. Podría llevarse una sorpresa muy, muy desagradable después. Queda clarísimo. Estas reglas sobre contingencias son vitales para la transparencia financiera, sin duda. Saber diferenciar cuándo basta con una nota explicativa y cuándo hay que morder la bala y reconocer formalmente un pasivo, o muy raramente un activo, impacta directamente en cómo se percibe la situación de una empresa. Así es. Y mirando el panorama completo, aplicar correctamente estas normas sobre revelación y reconocimiento es esencial. No se trata solo de cumplir una regla por cumplirla, ¿sabes? Es permitir una evaluación adecuada de los riesgos y también de las oportunidades reales que tiene la empresa. Asegura que los estados financieros presenten de verdad una imagen fiel de los desafíos y posibles beneficios inciertos que enfrenta la organización. Y para ir cerrando, me queda una reflexión dando vueltas a partir de lo que analizamos. ¿Por qué esa diferencia tan marcada? ¿Por qué ese listón tan alto, la certeza virtual, para poder reconocer un activo contingente? Mientras que para una provisión por un pasivo nos basta con la probabilidad. Es interesante, ¿no? Nos deja pensando bastante sobre el papel del principio de prudencia en la contabilidad. Un punto para reflexionar.